¿Qué te impulsó a escribir este libro? El libro fue la necesidad de sanar estas heridas, ¿no? Esta herida de la separación con mi mamá biológica y bueno, el reencuentro también que en algún momento siempre anhelé con mi familia. Yo crecí en realidad con el tema sobre mi adopción en silencio, y eso hizo que bueno, realmente yo me buscara las formas o las maneras de poder indagar y cuestionarme muchísimas cosas que me habían contado, que bueno, que en algún momento tenían que llegar a una resolución para poder sanar y seguir adelante, ¿no? ¿Qué quiere decir que los hijos adoptivos no son adoptados? Bueno, el título es controversial porque es una forma que yo encontré de poder empezar a recorrer el camino de esta sanación, el proceso, ¿no? La sanación no es de un día para el otro, es un proceso que comienza con quiero cambiar algo de mi vida, quiero que algo empiece a suceder de otra forma, y también cuando uno pide su propósito de vida, bueno, es algo que llega, cuando uno lo pide de corazón, ¿no? Los hijos adoptivos no somos adoptados significa que no somos los que nos sucedió, ¿sí? Como ninguno de nosotros, como nadie es lo que le sucedió. Nadie puede estar calificado por algo que le sucedió en su vida y no lo eligió. Y además está gramaticalmente erróneo decir que soy adoptada o ella es adoptada o él es adoptado, porque adoptado es el participio del verbo adoptar. Y bueno, no existe ninguna persona en el mundo que se la llame o que se la califique por un participio, por algo que le sucedió. Sí está bien decir fui adoptada porque sucedió en mi pasado y la adopción sucedió y se terminó, y luego paso a ser hija adoptiva, ¿sí? Sigo siendo hija biológica, todos los hijos adoptivos somos hijos biológicos, como absolutamente todos. Lo que sucede es que nosotros adquirimos una condición que es la condición de adoptiva. Entonces, bueno, la propuesta es cambiemos las formas, cambiemos porque además a un niño que ingresa a una familia por medio de la adopción, le pesa el ser adoptado o adoptada, pesa porque es algo que se nos pone, ¿no? Se te centra ahí. Queda ahí, no te cuestionás, un niño no se cuestiona si lo que le están diciendo es real o no, como cuando alguien nos dice un insulto o nos dice que no servimos para esto, que no servimos para lo otro. Creemos mucho en la palabra del exterior, que en realidad no es lo correcto. Tenemos que ir hacia adentro y decir lo que me está diciendo esa persona sale de esa persona y no de mí, de lo que yo soy y lo que yo me considero. Pero lamentablemente en un niño que es tan vulnerable y absorbe demasiado todo lo que le puede llegar a decir un adulto, bueno, se califica a sí mismo como lo que le están diciendo. Y en este caso la adopción está sucediendo desde hace muchísimos años en absolutamente todos los países de habla hispana. Por eso mi intención fue lanzar este mensaje y este proyecto al mundo de la forma que pude hacerlo como escritora autopublicada. No fui a una editorial a presentarlo porque sentí que era mi historia desde mi punto de vista y que entendí y corroboré que el cambio de paradigma también empieza por cambiar las formas de hablar y de tratarnos entre todos. En el libro hablas de la importancia de educar en adopción. No solamente es que quienes participan, sino todos. ¿Por qué esto es tan importante? Educar en adopción es súper importante porque hay un estigma alrededor de la adopción, hay un estigma sobre los hijos adoptivos, hay un estigma sobre las familias. Hay muchas formas que se vienen hablando, que se vienen repitiendo, hay chistes entre familias porque alguien genéticamente no es parecido a uno de sus padres, se le dice y se le burla de que es
El diferente, por lo tanto, es el hijo adoptivo. Creo que cambiando las formas y educando en adopción, diciendo que esos chistes ya pasaron de moda, ya no le suma a nadie seguir burlándose de la condición de otra persona, porque de hecho el mundo y la humanidad viene deteniendo eso. Ya no nos burlamos de las condiciones de otras personas y pueden ser completamente diferentes. A mí me atraviesa la adopción, a muchas otras personas y a muchos otros compañeros les atraviesa otra. Entonces, si todos nos ponemos de acuerdo, no nos burlemos de la condición de otra persona, porque en cualquier parte nos podemos sentir vulnerados, humillados, burlados, creo que vamos a construir entre todos un mundo mucho mejor. Entonces, educar en adopción es, el 16 de abril es el Día Nacional de la Adopción en Uruguay, el 9 de noviembre es el Día Internacional. Es un día donde se da visibilidad a este tema, y donde yo propongo que en todas las aulas, colegios y liceos, yo sin tener ningún tipo de control, o sea, es una propuesta abierta completamente, se eduque en adopción, se cuenten historias, se lean cuentos, se honren vidas, y que cada compañerito o familia que se anime a contar su historia va a terminar con un abrazo grupal entre todos sus compañeros, sin ningún lugar de dudas, porque eso va a despertar empatía en absolutamente todos. Y en el momento de volver a hablar de adopción o de burlarse o humillar a alguien, lo van a pensar 2 veces. Eso va a cambiar el mundo. Una de las pocas cosas que cambia el mundo, ¿no? Pero es un granito de arena. Cuando escribiste el libro no conocías a tu madre biológica. Ahora que la conoces, ¿cambiarías algo de lo que escribiste en el libro? No, absolutamente nada. Porque en el libro yo hice un proceso de sanación en el cual de forma espiritual conecté con ella. Nunca la había tenido en cuenta, realmente yo crecí con la idea del abandono. Cuando se crece con la idea del abandono surgen muchísimas emociones y formas de cómo uno piensa de sí mismo, también de por qué nos sentimos culpables, de que por qué nos abandonar. Si bien yo estaba teniendo una vida hermosa y unos padres maravillosos, realmente esa parte existencial y psicológica y emocional que vivió conmigo toda mi vida, necesité sanarla. Yo obviamente que tenemos en nuestra mente, o sea, una figura que estuvimos dentro de ella, como mis hijos estuvieron conmigo. Cuando ellos nacieron, ahí hubo un clic muy grande emocional dentro mío, en el cual me cuestionaba cómo se puede abandonar a un hijo. Y dentro de esa cuestión inicié ese proceso de sanación, en el cual entendí que una madre no se olvida nunca que tuvo un hijo, jamás, es imposible. Y también al conectar con la emoción de mi madre, conecté con ese dolor de mi ausencia hacia ella, y también conecté con que, bueno, me puse en su lugar. Realmente sentí que si uno de mis hijos no está conmigo, me partí el medio. Entonces entendí y comprendí lo importante y lo fuerte que es estar, o sea, que a una madre lo separen de su hijo o que a un hijo lo separen de su madre. Esto siempre y cuando la estabilidad emocional y psicológica de las personas, bueno, sigan un camino de proceso de sanación, ¿no? Porque, bueno, cuando puede existir el caso de que una mamá, por determinadas razones, tenga que abandonar a sus hijos o a su hijo y lo olvide, y exista algo en su vida que lo elimine, pero muy en el fondo es imposible borrar ese suceso. ¿Qué sentís que el libro ahora esté en algunas o casi todas las librerías? Bien, súper contenta porque acabo de hacer el anuncio hace poquito. Es difícil entrar en las librerías cuando uno es escritor autopublicado, pero bueno, encontré una forma, una manera, una persona que me brindó su apoyo, que realmente le mando muchas gracias. Y bueno, nada, ahora que la gente vaya y que lo compra, hasta ahora
lo vendía yo. En Amazon está para que lo puedan comprar desde España, desde México, desde Colombia, desde donde quieran. Y bueno, por eso estoy pasando un momento muy lindo. En el libro hablas sobre la identidad primaria, segunda y real. ¿Podrías explicar en qué consiste esta idea? En realidad esa es una teoría que la proyecté yo, la cual me ayudó a poner en una línea de tiempo el tema de mi identidad. ¿Por qué? Porque los hijos adoptivos realmente nos mareamos muchísimo y a veces hasta no sabemos realmente quién soy, cuando en realidad la pregunta ¿quién soy? Es una pregunta existencial del ser humano. No hay que tener la condición de adoptivos para hacerse esa pregunta. Eso por un lado. Y por el otro, me hizo muy bien dibujar en una línea del tiempo el momento que yo nací, en el cual nací con una identidad primera, que es la identidad que tienen muchísimas personas, muchísimos hijos biológicos que no son adoptivos, en el caso de muchos de ustedes. Entonces, nacen con esa identidad primaria y es su identidad real, no hay cuestionamiento alguno. En el caso de los hijos adoptivos, dibujar esto en una línea de tiempo me ayudó para aclarar mis ideas y para poder ubicarme. Entonces, mi identidad primera es la que yo desconocía, que ahora conozco. Y esa identidad se mantuvo hasta que llegó la identidad segunda, que también hay un cambio de nombres, hay un cambio de lugar, hay un cambio de lugar de crecimiento, hay un cambio de absolutamente todo. Mi vida cambió completamente desde el momento en que mi identidad primera se ve disruptiva, no sé cómo se dice la palabra, perdón. Entonces, mi identidad real termina siendo las dos identidades juntas, porque yo no puedo ser el nombre y los apellidos primeros, porque yo soy Beatriz González. ¿Me explico? Entonces, Beatriz termina siendo el nombre de mi identidad primera y de mi identidad segunda, casualmente. Entonces, mi apellido sigue siendo González y lo seguirá siendo toda mi vida. Tengo un apellido ahora biológico que conozco, pero que corresponde a mi identidad primera y que también me hace ser la identidad real. ¿Cómo fue el reencuentro con tu familia? El reencuentro en sí fue hermoso y maravilloso y me preparé para eso. Realmente es un momento único en la vida de un hijo adoptivo, reencontrarse. Es un proceso también que sigue al proceso del libro, porque acá se sana una herida y varias, pero luego existen las otras. Y además aparecen muchos miedos, que también hay que superarlos. El reencuentro fue mágico y hermoso y el proceso que yo pedí que sucediera en mí es que en mí se rompa absolutamente todo el ego para que el reencuentro sea solamente amor. Entonces no exista ningún tipo de juicio hacia ninguna persona que reencuentre y pueda fluir en amor y gratitud por haber llegado a este punto en mi vida, que lo soñé muchos años, lo manifesté en el libro y se está cumpliendo. Entonces, ese proceso y este proceso de reencuentro y conocimiento de a poco está siendo maravilloso y estoy segura que va a seguir siendo, porque desde el punto de vista que no existan juicios ni del lado de ellos, de ustedes y del mío, va a prevalecer siempre el amor, que es lo que siempre tiene que prevalecer. También cumpliste tu primer año, o sea, 41, con tu familia, la real. También, ¿cómo fue todo eso? Sí. La real, te hago ahí un cosito. Para los hijos adoptivos, la familia real es con la que crecemos. Está la biológica, que no mantuvimos vínculo por muchos años, y cuando reencontramos,
el desafío más grande es ese, es el sentir amor sin ningún tipo de juicio ni reproche. El tema de ¿cuál era la pregunta? Que cumpliste tu primer... Cumplí mi primer año, festejé mi primer cumpleaños alrededor de ellos a la hora que nací, porque en octubre del 2023 es cuando supe por primera vez la hora en que llegué al mundo y en dónde. Y eso me completó desde un lado donde yo me sentía incompleta, ¿no? Todos los hijos adoptivos que desconocemos esos datos tenemos una incompletitud desde ese sentir. Y bueno, a las 16:15, el 20 de julio, que es el día de mi cumpleaños, estaba soplando las velitas con todos ellos, un momento hermoso, mágico, que realmente elijo vivirlo de acá a todos los años que quedan por seguir juntos, ¿no? Porque esto es un reencuentro que ahora ya es para toda la vida, entonces cuidar todos los vínculos, respetarnos y querernos mucho es el camino que nos espera juntos ahora. Bueno, bien. Te digo gracias por estos minutos que te tomaste acá con nosotros. Gracias a ti y a todos. Te digo gracias también por darme el placer de conocerte, de ahora estar, porque nunca me imaginé de que podía conocerte, de estar acá contigo y que me hayas regalado un libro con un autor, que tu firma, todo. Te agradecemos, te decimos gracias por estar en el lugar que compartimos de lunes a viernes con el profe Leo, que nos da todos los días de lunes a jueves clases para estar a pie. Y bueno, te digo gracias, tía. Gracias a ti, sobrina hermosa. Linda. Gracias.